Bueno, la lluvia es una bendición, aunque a veces nos agarra en el camino, pero Dios es bueno, y cuida de su creación y también cuida de nosotros. Y hoy, pues también quiere hablar a nuestras vidas, y hoy es una palabra particular, honestamente, en esta serie que estamos teniendo, que se titula Cartas a un hijo espiritual. Hoy vamos a ver los requisitos del ministerio. Hay algo que yo encuentro maravilloso dentro de la Escritura, y es que todos estamos llamados a servir, todos estamos llamados a servir a Dios. Acompáñame a ver las últimas palabras del Señor Jesús durante su tiempo aquí en la tierra, durante su ministerio aquí en la tierra. Acompáñenme por favor a Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este honestamente es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, y se le conoce como la Gran Comisión, y es un mandamiento del Señor Jesús a todos sus discípulos. Muy probablemente aquí en la ascensión, este es el momento de la ascensión, no están únicamente los 12 apóstoles, muy probablemente hay más discípulos del Señor. Entonces no es una comisión que se le dio únicamente a los 12, los que serían los 12 apóstoles, sino a todos los discípulos del Señor, y se extiende a cada uno de nosotros sin excepción. La encomienda es ir y formar discípulos de Jesús en todos lados, enseñándoles el camino de la salvación y todas las enseñanzas de nuestro Maestro. Y este llamado incluye a los que se convirtieron recientemente, como aquellos que llevan pues un buen tramo de su vida o toda la vida en el Evangelio. Algo importante que debemos de señalar es que esta es la misión más importante de la iglesia. Este es el trabajo más importante de toda la iglesia: ir y llevar el Evangelio a todas las personas y hacer discípulos del Señor, instruyéndoles en las enseñanzas que Él nos dio. Entonces, ¿por qué se me hace esto maravilloso? Porque no deja fuera a nadie. Todos en el cuerpo de Cristo, todos en la iglesia, tenemos una función y un propósito. ¿Sabe que el Señor también lo escogió para ir y compartirle a determinadas personas? ¿Sabe que el Señor lo va a usar a usted específicamente para que ciertas personas se conviertan? ¿Eso qué significa? Que usted forma parte del gran plan de Dios. Usted forma parte de la gran obra de Dios en la historia de la humanidad. Y eso es, yo creo que eso nos anima, debería de animarnos mucho, ¿no? Porque tenemos un propósito. Mire, la humanidad se ha pasado
pues desde la caída de Adán hasta ahorita, buscando su propósito. Y hay muchísimas personas que están en busca de su propósito y no lo encuentran. Si usted se pone a ver cuáles son de las preguntas filosóficas más importantes de la historia, va a encontrar que una es: ¿qué hago aquí? Y eso significa: ¿cuál es mi propósito aquí? ¿Cuál es el propósito de la humanidad? Si usted va y escucha a los maestros del mundo, va a encontrar que muchos le van a decir que no tenemos ningún tipo de propósito, que ni la humanidad ni las personas individuales tienen propósito, nuestra existencia no tiene sentido. Y yo pienso que son palabras horribles, ¿no?, para escuchar, pero en el cristianismo eso no es cierto. En el cristianismo cada uno de nosotros tenemos un propósito y todos nosotros somos instrumentos de Dios dentro de su propósito general. A mí me da emoción pensar en eso. No sé si a usted, pero debería, porque usted forma parte del mismo equipo y del mismo plan en el que participaron los grandes profetas, en el que participaron los apóstoles, en el que participaron los padres de la iglesia, los reformadores. Usted es parte de ese plan. Déjese usar. Dios quiere usarle, no lo dude. ¿Qué tiene que hacer? Decirle: Señor, sí me voy a atrever a hablarle a las personas que tú me muestres. Y ¿sabe qué? Dios sí le va a mostrar personas a las que le va a poder hablar. No todas se van a convertir, es probable que muchas no se conviertan, pero va a haber algunas que sí lo van a hacer. Y Dios lo usó para salvar un alma. ¿Se da cuenta de lo valioso que es su trabajo? Dios lo puede usar para salvar almas. Usted puede ser el instrumento para que una persona, en lugar de pasar su eternidad en el castigo eterno, en el infierno, lo pase en la presencia de Dios. Como que es un trabajo importante, ¿no? Y es una bendición que todos estemos ahí incluidos. Sin embargo, hay más servicios dentro de la iglesia. Y mire, tristemente, hay sectores dentro de la iglesia en general en los que estos servicios han sido menospreciados. Por ejemplo, ¿en dónde? En las denominaciones que tienen un sistema de gobierno en el que hay ancianos gobernantes, los demás servicios en la iglesia importantes, que son el pastorado, son menospreciados. Los sistemas dentro del protestantismo donde hay la figura de los ancianos gobernantes, ahí el pastor es, haga de cuenta, un empleado. Se les ve como subordinados, pero por otro lado hay sectores de la iglesia en general donde el pastorado es ambicionado. ¿Por qué? Y bueno, otro ministerio como sería el del servicio también es ambicionado. ¿Por qué? Porque son vistosos y pues a la gente le gusta ser vista. La verdad, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa ambición, ser reconocidos y ser vistos, y ven en el pastorado un medio para alcanzar la fama. Y pienso que es algo, las dos posturas están increíblemente mal, las dos posturas son malas. Tanto es malo menospreciar el pastorado, como es malo ambicionar el pastorado para alcanzar un nivel de fama. ¿Sabe que eso no sucedía antes? Los medios de comunicación han sido buenos, pero también han sido malos. ¿Por qué han sido buenos? Bueno, porque a usted que está en Facebook o en YouTube ahorita, pues estamos en medio de una pandemia y sigue recibiendo la palabra de su iglesia local, ¿no? Y eso es una
Eso es una bendición. Han sido instrumentos para alcanzar a muchas personas y para que personas que no tienen la facultad de congregarse por alguna situación física se sigan alimentando y sigan participando de la iglesia. Y eso sí es una bendición. A través de la televisión se ha podido alcanzar a muchas personas, pero también han hecho que los predicadores en ciertos lugares se conviertan en estrellas, y eso no está bien. ¿Sabe que eso no pasaba antes? El ser pastor no era algo atractivo para muchas personas. ¿Por qué? Porque en ocasiones les tocaba padecer, y todavía les toca padecer a muchos, pero por ejemplo, yo siempre le he tenido mucho cariño a la familia, a la historia de la familia de los Wesley, ¿no? De Juan Wesley y sus padres. Su papá vivía en muchas ocasiones por fe. Había veces que cuando uno lee las anécdotas de su vida familiar en la infancia, en varias ocasiones menciona: no había comida en la casa y mi papá iba a la iglesia entre semana por fe a ver si había algo de dinero que algún hermano había dejado ahí, pues para que nosotros tuviéramos con qué comer. ¿Y sabe qué nunca les faltaba? Dios siempre movía. Y Juan Wesley fue muy famoso. Él hizo viajes misioneros. Él era inglés, en los Estados Unidos, y se juntaban multitudes, pero ¿por qué se volvían en personas conocidas? Por la manera en la que Dios los usaba. ¿Sabe que no era fácil aguantar uno de los sermones de Wesley o de Jonathan Edwards o de Whitefield? Eran sermones duros, eran predicaciones duras, pero eran con la palabra de Dios, y eso hacía que la gente quisiera escuchar. Ellos estaban, en ese tiempo Dios los usó para mover a los cristianos de Inglaterra y de Estados Unidos y que se despertaran, porque estaban muy cómodos y a gusto, y el Señor los movió. Pero lamentablemente, pues la televisión y las redes sociales han hecho que muchas personas se acerquen queriendo jalar multitudes, pero para ellas mismas, para ser ellos los que están en el centro de los reflectores, y no el Evangelio, no nuestro Señor Jesucristo, y eso está mal. Entonces, estas dos posturas que hay dentro de la iglesia están mal. Aquellas que le ponen al pastor la condición de un subordinado, y aquellas que promueven la figura del pastor como un escalón hacia la fama. Y esto no es nuevo. El apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 va a empezar a poner orden en atención a estos lugares de honra. Mire, los lugares del ministerio de una iglesia local son lugares de honra. Y aquí se nos va a mostrar la estructura básica de las iglesias locales. Y hay dos tipos de encargados dentro de una iglesia local, de acuerdo a lo que enseña la Escritura: los obispos. Y aquí no debemos de confundir esta palabra obispo con el puesto que conocemos de la Iglesia Católica. Son dos cosas totalmente diferentes. La palabra griega empleada en este texto, que se tradujo al español como obispo, significa supervisor o presidente de una asamblea.
el término hebreo equiparable es el de anciano y bueno, en otros textos bíblicos se utiliza de manera equiparable. En el Nuevo Testamento, obispo y anciano refieren a la misma posición. Y hay una cosa que debemos de entender. Pablo, ¿qué era antes de convertirse? Era judío. Y antes de que conocieran al Señor Jesús, Pedro, Pablo, Pablo ya lo mencionamos, pero Pedro, Juan, Tomás, Simón el Celote y los demás, todos eran ¿qué? Judíos también. Y los judíos se reúnen en ¿dónde? ¿Se acuerdan? En las sinagogas. ¿Y quién es el que preside las reuniones en las sinagogas? El rabino. Bien, la figura del obispo o del anciano hace referencia a una figura equiparable al rabino de la sinagoga. Es el encargado de la iglesia local, ¿no? No es una sinagoga, es una iglesia cristiana local, pero pues ellos entienden esa figura, ¿no? Y es la figura que el Señor también decidió utilizar dentro de su iglesia. Dentro de la congregación local hay un anciano o un obispo que es el responsable y es la autoridad. Ahorita no se utiliza el término ni de anciano ni de obispo, utilizamos el término pastor. Es la misma persona, la misma figura. ¿Y cuál es su trabajo? Su responsabilidad principal es la instrucción y la enseñanza de las Escrituras y atender a las ovejas, atender el estado espiritual de las ovejas. Pero su trabajo más importante, el trabajo primordial y su mayor responsabilidad es la instrucción y la enseñanza de las Escrituras. Debajo del pastor o obispo o anciano están los diáconos, quienes ayudaban a los supervisores o ancianos o pastores a atender a los hermanos, porque pues nosotros no somos una congregación muy grande, ¿no? Pero este tiempo nos ha mostrado que uno no se puede dividir para atender a todos, porque ha habido un montón de problemas y por más que uno quisiera, hay ocasiones que nos han tocado situaciones muy juntas, ¿no? De distintos hermanos y uno no se puede dividir. Entonces, el Señor estableció a los ancianos para que apoyen en esta área y a los diáconos, y que ayuden en el servicio dentro de la iglesia. Pues los servidores conocen el montón de trabajo que hay dentro de una reunión. Permítanme. Gracias a Dios por todos aquellos que ayudan, porque antes de que usted pueda ver la transmisión o pueda sentarse cómodamente, hubo alguien que vino a abrir, hubo alguien que hizo el aseo de todo el auditorio. Los baños, si usted se da cuenta, siempre están limpios antes de una reunión, porque alguien vino a hacer ese servicio también. Hubo alguien que preparó lo del sonido, alguien que preparó los cantos que se proyectan, alguien que está al pendiente de la transmisión y de la proyección de los cantos y bueno, no se requieren de muchas cosas dentro del servicio, los que recogen la ofrenda, los que están con los niños, los que están en la alabanza de los niños, los que en este tiempo se ha requerido de que alguien nos ayude también a acomodarnos para no estar aglomerados. Es un trabajo grande. Fíjese en la maquinaria que es
que se requiere para que un servicio se desarrolle de manera normal. También están los que se acercan a pues juntar las peticiones de oración para los viernes. Se necesita, y gracias a Dios tenemos quienes nos apoyan en esto, ¿no? O sea, para que estas reuniones, ya sea la de hoy o la de los jóvenes, que ahí también es otro equipo de trabajo, o la de la oración los miércoles, se requiere de un equipo que está trabajando constantemente con los niños igual, los que hacen sus clases, porque el pastor no puede hacer eso solo, es muchísimo trabajo. Y ni en el Nuevo Testamento, ni en la historia de los inicios de la iglesia vamos a encontrar la estructura de los ancianos gobernantes. La estructura de las iglesias locales era muy sencilla. Estaban los pastores y los diáconos. Un problema que se ha estado presentando, bueno, siempre se ha presentado, pero tristemente en las últimas décadas, que será una década y media, 2, ha sido evidente que en muchas iglesias, hay iglesias que son muy cuidadosas en esto, hay organizaciones que son muy cuidadosas en esto y no permiten que ocupen los lugares de responsabilidad de la iglesia personas sin experiencia, pero hay un grupo dentro de la iglesia general en el que toman muy a la ligera el poner a alguien a servir o el poner a alguien a predicar. Y no estoy hablando de ir y predicar el evangelio a otras personas, eso ya vimos que es distinto, ¿no? Pero pararse en el púlpito y enseñar, eso es otra cosa. Y yo yo empecé a servir en la iglesia, ya involucrándome en el ministerio como a los 12 años en la alabanza. Y duré un montón de años nada más en la alabanza, yo estaba en un coro. Pero desde chico siempre sentí el llamado del Señor. Y más adelante el Señor lo confirmó de muchas otras formas y pues uno se prepara. Pero tengo un trabajo secular, ¿no? Y en mi trabajo secular, en más de una ocasión llegué a encontrar a muchachos que tenían 16 años y me decían, voy a estudiar para ser pastor. Y yo decía, ok, bueno, y estudio 2 años y en 2 años estoy listo. Entre 17 y 18 años me decían esto. Y yo decía, bueno, obviamente yo era un profesor de otra materia, no me iba a meter en esto, pero sí sabían que era cristiano. Y bueno, yo no soy un jovenzuelo, ¿no? Pero sí entiendo que sí se requiere, sí soy joven, pero pues llevo varios años de experiencia aquí y sé que se requiere de una preparación especial. Lanzar a alguien a el ministerio de 20 años, no que Dios no los pueda usar, ha usado a jóvenes así, ¿no? Pero no se puede hacer tan a la ligera esto. Y no se puede nombrar pastor a alguien tan a la ligera. No es por un título. Y eso es algo que ha quejado durante mucho tiempo a las iglesias. Mire, en el principio sí, muchos reformadores fueron teólogos, pero no se necesita el título de teólogo, no es un requisito. El apóstol Pablo señaló
cuáles son los discípulos, los requisitos. Pero mire, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Porque mire, un título no garantiza nada. El acudir a una facultad no garantiza nada. Y sabe que los principales opositores de la fe intelectuales han salido de facultades de teología. ¿En serio? En serio, porque si no se va a buscar genuinamente a Dios, uno fácilmente se desvía, ¿no? Hay un crítico textual muy famoso que se llama Bart Ehrman. Él se alejó de la fe, él apostató, pero él era creyente y es una eminencia en su área, ¿no? Tiene cosas que otros críticos textuales de su calibre, como Dan Wallace, refutan con argumentos verdaderamente sólidos, pero en ocasiones este tipo de... Son cosas muy buenas, no estoy criticando a los seminarios, son cosas muy, muy buenas. Hay estudios muy importantes que han salido de ahí, muy benéficos para la fe, teólogos que yo admiro honestamente y que han beneficiado mucho a la fe, pero es una mala concepción creer que por tener un título uno está listo para el ministerio y que un título capacita a una persona para predicar y ser pastor y tener cuidado de una iglesia. La Escritura nos señala qué es lo que se necesita y vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y aquí el apóstol Pablo va a empezar mostrándonos que no es malo de ninguna manera, no es malo querer servir o querer ser pastor, no está mal, es algo bueno. Si se tiene en el corazón el deseo de hacerlo, si se tiene el llamado para hacerlo, esto aplica también para los diáconos, está bien, es bueno. Dios se agrada de que haya personas que le quieran servir. Dios se agrada de que haya personas que quieran dedicarse a su obra en una porción importante de su tiempo y de su vida. Está completamente bien, por eso el apóstol Pablo dice, buena obra desean, tienen un buen deseo, es un buen deseo, pero más adelante, ahí en el versículo 2, va a empezar a decirnos qué se ocupa. No basta con un deseo no es suficiente. Se requiere de varias cosas. Y vamos a ver qué nos señala ahí. Mire, no es malo que un jovencito de 18, acabando la prepa, quiera pues estudiar teología, está bien. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar que sí se requiere de varias cosas que manifiestan una madurez intelectual y emocional. Vamos a ver qué es lo que y bueno, cuando uno tiene 18 años, pues uno no es exactamente la persona más madura, ¿verdad? Ni cuando uno sale de la facultad. Cuando uno sale de la facultad, tampoco es la persona más madura, porque cuando uno entra al trabajo, se topa con cosas bien distintas a la facultad, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad, yo me la pasé muy bien, honestamente. Sí, la verdad. Y fui un alumno, o sea, no me quiero echar flores ni nada así, ¿no? Pero yo tuve un muy buen promedio en la facultad. Pero me la pasé bien, o sea, no me aburrí y tenía muchos amigos, y no hacíamos las cosas más maduras del mundo, ¿no? Y vea el perfil que va a empezar a describir el apóstol Pablo. Versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer. No es requisito que uno esté casado. Ahorita voy a explicar un poquito sobre esto, porque está mencionando esto el apóstol Pablo. La mayoría cree que Pablo nunca se casó. Hay algunos, pero son una pequeña minoría, que dicen que hay una probabilidad de que sí se haya casado, pero la mayoría sostiene que nunca se casó. Pero todos los demás sí, Pedro sí se casó. Pero vamos a analizar punto por punto, ¿no?, lo que el apóstol Pablo está señalando aquí. En primer punto nos está diciendo que el que quiere ser pastor debe de ser irreprensible. Este punto va a ser reforzado en el versículo 7, porque en el versículo 7 Pablo va a decir: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, es importante que el que desea ser pastor y que se considere dentro de la iglesia como alguien que probablemente puede ocupar el puesto de pastor, que tenga un buen testimonio tanto en la iglesia como afuera. Y el apóstol Pablo bueno, es el Espíritu Santo, ¿no?, el que lo inspiró también para escribir el versículo 7. No hicieron este señalamiento por casualidad, que es importante también lo que se dice afuera, porque mire, dar una apariencia en la iglesia es bien fácil, porque pasamos muy poquito tiempo aquí en la iglesia. Llegamos, por ejemplo, hoy el miércoles a las 7, los que servimos pues llegamos antes, pero vamos a tomarlo en términos generales. Llegamos a las 7, estamos en promedio de 7 a 9 en lo que es la alabanza y los anuncios y la predicación, de 7 a 9. A quienes les gusta platicar mucho, a las 9:30 ya se están despidiendo, y son 2 horas y media las que estamos aquí. En el periodo que convivimos es antes de la predicación, que son como 10-15 minutos para algunos, y después de la predicación, que a los que más les gusta quedarse se avientan media hora o 40 minutos. No se avienta una hora hoy porque ya darían las 10, ¿no? Pero es un periodo de tiempo corto, y pues no nos vemos hasta el domingo, y los jóvenes que vienen a esta reunión pues nos vemos el viernes. Ahí en jóvenes hay más oportunidad de convivir, ¿no? Pero no pasamos mucho tiempo como para manifestar bien quién somos. Pero afuera sí nos conocen. Allá es más difícil dar una doble cara. Y el Señor está diciendo: necesito que tenga un buen testimonio aquí, pero también afuera. Si tiene un mal testimonio afuera, no es apto para el ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque una persona que tiene un mal testimonio afuera y que sirve, puede alejar a muchos del Señor. Y yo lo he visto. Lamentablemente me ha tocado en algunos momentos ver este tipo de situaciones, y las personas dicen: ¿cómo puede ser que esta persona tenga un lugar de importancia dentro de una iglesia cristiana si tiene una vida desastrosa? Si es así, yo no quiero nada. Entonces, por eso el Señor está estableciendo esto, ¿no? Es importante que se tenga un buen testimonio en la vida cotidiana y en la vida de la iglesia. Y ahora sí vamos a hablar sobre esto de que sea marido de una sola mujer. Es algo importante lo que está señalando el apóstol Pablo aquí, porque
refiere a la conducta sexual del pastor. No se asusten, no vamos a hablar de cosas indebidas ni nada así. La Escritura jamás ha prohibido que los siervos de Dios contraigan matrimonio. Nunca ha estado prohibido por la Escritura. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Está diciendo los que van a ser obispos, los que van a ser ancianos, los que van a ser los pastores, ¿se pueden casar? Sí, se pueden casar. En el Antiguo Testamento vamos a ver esto mismo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que estaban a cargo de ministrar a Dios, de hacer todos los sacrificios, de enseñar las Escrituras en el Israel, se casaban. El sumo sacerdote se casaba, todos contraían matrimonio. El sexo dentro del matrimonio es algo bueno y es algo que está permitido, no es pecado. El sexo dentro del matrimonio no es pecado, pero Dios está haciendo algo importantísimo aquí. Si hacemos un estudio del contexto del pasaje, en primer lugar está diciendo: mis siervos se pueden casar. Y vea el desastre que surge cuando se les prohíbe que se casen. Hay historias de terror, la verdad, en esos casos. Entonces el Señor está diciendo que no hay problema en que un siervo suyo que se va a dedicar a predicar y al cuidado de la iglesia esté casado. De hecho, se necesita la ayuda idónea, ¿no? Porque honestamente hace falta. Y esa es una de las cosas que el Señor está haciendo aquí. Pero está haciendo otra cosa que va a romper un esquema cultural. Porque si nosotros nos ubicamos en el tiempo en el que se redacta la primera carta a Timoteo, nos vamos a encontrar que es un mundo polígamo. La práctica de la poligamia es común en todo el mundo conocido. ¿Qué es la poligamia? El tener... En este tiempo, la realidad es que un hombre tiene a muchas esposas. Yo no recuerdo de algún caso en el que una mujer haya tenido muchos esposos. Cuando vi historia del derecho nunca se nos habló de eso, y vimos de la figura del matrimonio en todas las civilizaciones antiguas. La práctica común es que un hombre tenía tenía muchas mujeres, ¿no? Ese es el mundo en el que se escribe primera de Timoteo. Eso pasaba incluso en Israel, a pesar de que ellos conocían bien el libro de Génesis y que la familia que Dios creó fue entre un hombre y una mujer. Ellos sabían también lo que señalaba el libro de Génesis, que fue dentro de la perversa descendencia de Caín que se empieza a dar la poligamia, y a pesar de eso pues decidieron seguir teniendo muchas mujeres. Pero lo que Dios está haciendo aquí es decirle a su iglesia: vamos a corregir esto, y lo vamos a corregir con las cabezas de la iglesia. Sí se pueden casar, pero ¿saben qué? Si se quieren comprometer conmigo, si me quieren servir, van a seguir mi diseño para la familia. Entonces, se pueden casar, pero solo pueden tener una mujer, pastores y diáconos. ¿Ve cómo Dios obra para cambiar el mundo? La poligamia desapareció justamente por el cristianismo. Ve a las demás religiones, ve el Islam. El otro día estaba escuchando un video viendo y escuchando un video en el que comparan la figura de Jesús con Mahoma, y bueno, el teólogo que está haciendo la exposición dice: hay unas diferencias muy grandes, no voy a mencionar todas, ¿no? Pero una que menciona es: Jesús nunca se casó, y Mahoma tuvo, dependiendo de la fuente que consultemos, entre 11 y 22 mujeres. Entonces es una diferencia muy grande, ¿no?
¿Qué es lo que lleva a romper esa cosa tan horrible que es la poligamia? El cristianismo. Vivimos en una sociedad monógama. ¿Por qué? Por el cristianismo. Es obra directa del cristianismo, y Dios lo empezó a trabajar con los líderes de su iglesia. El requisito del matrimonio monogámico también se le va a imponer a los diáconos en el versículo 12. Vamos a seguir adelante. Ahí en el mismo versículo 2 dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Aquí el apóstol Pablo ya va a empezar a hablar sobre cuestiones del carácter que debe de tener, y algunas cosas sobre su conducta. Y nos empieza a decir que el que va a ser pastor, o el que es pastor, debe de ser sobrio. Y no se está refiriendo a que no esté borracho, eso va a ser más adelante. Se refiere a la cualidad de poder ver y analizar las situaciones de una manera clara y objetiva, sin influencias fuera de la palabra de Dios, porque lo que nos diferencia es que nosotros damos el consejo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. El psicólogo también le puede aconsejar, pero le va a aconsejar cosas del pensamiento humano. Si usted viene con un pastor, lo que debe de recibir es un consejo en base a la palabra de Dios. Y es bien importante este punto de la sobriedad, ¿no? Que el pastor sea una persona centrada, que no se deje llevar por la emoción de la narración, porque hay veces que se hacen narraciones muy intensas, pero el pastor debe de ser capaz de ver las cosas de manera objetiva para dar un consejo acertado en base a la palabra de Dios. Después se menciona que debe de ser prudente, se hace referencia a la prudencia, y este es un requisito bien importante, muy, muy, muy importante, la prudencia. ¿Por qué? Porque cuando se acerca una persona a consultar a una consejería, pues expone cosas sensibles de su vida personal, y lo que menos quiere es que el pastor lo esté divulgando, que lo esté contando a los demás, ¿no? Implica tener esta facultad de establecer una relación de confianza y de seguridad de que lo que se está contando no se va a estar dispersando y difuminando por toda la iglesia, ¿no? Y menos por fuera. Entonces es bien importante ser prudente, es bien importante que se pueda refrenar en cuanto a su hablar y no andar contando las situaciones de los demás hermanos. Cuando menciona que debe de ser decoroso, se está haciendo referencia a tener un estilo de vida respetable, y también se menciona que debe de ser hospedador. Esto significa que debe de estar dispuesto a compartir lo suyo con los necesitados. Y ahora sí vamos a esta situación del versículo 3. En el versículo 3 se nos señala que el obispo, el pastor o el líder de la iglesia no debe de ser dado al vino. Y vamos a ubicarnos aquí para entender de qué se trata esto. ¿Por qué dice que no dado al vino? Refiere a que no tome mucho vino. Que vamos a explicar esto, porque no es una excusa para poder tomar vino. En la iglesia de Éfeso, que
que es la que está dirigiendo Timoteo, al igual que la mayoría de las iglesias del principio, están en la zona mediterránea, en la zona del Mediterráneo, y son las sociedades mediterráneas, son sociedades en las que el consumo del vino es parte de su dieta diaria. Todas las casas consumen vino de mesa. Descarte inmediatamente el tequila, el whisky, esos son licores. Eso está totalmente fuera de esto, ¿no? Y ellos tampoco lo consumían, pero en la comida diaria se consumía vino todos los días. ¿Por qué? Porque era un antiséptico, se mezclaba con el agua para que se murieran. No sé qué tan efectivo sea, ¿no? Pero se hacía en ese tiempo. Se mezclaba con agua para evitar infecciones y cosas así. Todas las sociedades veían como, sobre todo la de Israel, veía como algo negativo el tomar el vino directo, o sea, sin diluirlo en agua. Cuando alguien tomaba el vino directo, la persona decía que estaba viendo eso, decía, pues este es un borracho o tiene la intención de ponerse cohete, porque nadie toma en una situación normal el vino directo, ¿no? El vino puro. Y pues el apóstol Pablo a ellos que están acostumbrados a esta situación no les está diciendo que pues lo dejen de tomar. Es algo que en muchos casos por salud en la zona mediterránea, y hago un énfasis fuerte ahí, en la zona mediterránea de ese tiempo se tenía que hacer, ¿no? Por cuestiones de salud. Lo que el apóstol Pablo sí les está diciendo que tienen prohibido es el embriagarse. Un pastor o alguien que pretende ser pastor y que se emborracha está totalmente descalificado para ocupar este puesto de honor. Esta situación no es una puerta abierta al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en México en el siglo XXI, no somos una sociedad mediterránea y tenemos agua potable y nos venden agua purificada en garrafones. No necesitamos ningún antiséptico. Si lo quiero hacer muy barato, ocupo un filtro y ya, hervir el agua y se acabó, para no tener una infección, o compre su garrafón de la marca que a usted le guste. Ciertamente el hecho de tomar una copa de vino no es un pecado, no, pero sí se puede convertir en uno. ¿Cuándo? Mire, la realidad en nuestro país y en muchos países del mundo es que muchos hombres, y ahora pues tristemente mujeres, han sido rescatadas por el Señor de las garras del alcohol, de la esclavitud del alcohol. Y si usted es un líder en la iglesia y se toma en un lugar público una cerveza o una copa de vino y lo ve un recién convertido, usted puede convertirse en una piedra de tropiezo para ellos, porque va a decir, el pastor se echa una, pues yo también, y otra vez cae. Ahí es donde se convierte en un pecado, porque esa es una irresponsabilidad, porque cuando se está en una situación de autoridad y de responsabilidad, sí afectamos a otros con las cosas que hacemos en público. Y esto también se le va a señalar, es un requisito también de los diáconos, porque los diáconos no son exentos de este requisito. En el versículo 8 se le señala. Vamos a la otra parte del versículo 3 que dice: no codicioso de ganancias deshonestas,
sino amable, apacible, no avaro. Este punto es bien importante porque aquel que desea servir a Dios debe de hacerlo desinteresadamente. Para aquel que desea servir a Dios, la cuestión monetaria debe de sacarla de la ecuación. Nunca se debe de buscar servir a Dios bajo la idea de hacer dinero. Aquí no se hace dinero. La iglesia no está para eso, no está para que una persona se enriquezca. Uno está para servir, uno está para bendecir a los demás, para enseñarle la palabra a los demás, y el Señor se encarga de proveer lo necesario, como le mencioné en la historia de los Wesley, ¿no? Y en un futuro, no sé si cuando yo me muera o mi papá se muera, hagamos la memoria de lo que pasó en la pandemia, porque el Señor ha provisto aquí también de maneras en las que uno solo puede decir, Dios es el que está sosteniendo. O sea, la mano de Dios ha estado presente en su provisión. Seguimos en este lugar y hemos podido pagar la luz y todos los servicios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es el que cuida de su iglesia. Y sí sería interesante en un futuro, así como narraron, ¿no? Pero muy, muy lejano, ¿no? El futuro, decir cómo Dios nos sostuvo en este tiempo. No ha sido un tiempo fácil para ningún pastor, ¿eh? Ninguna iglesia se las ha visto fácil, porque cerrar varios meses como nos tocó en 2020 no es sencillo para nadie. No es sencillo para nadie, pero tristemente muchos sí se buscan el ministerio porque dicen, es que aquí está la fama y también la lana, y hacen cosas terribles para obtener a los dos, y el Señor siempre nos señaló que eso iba a pasar, porque Él dijo que no se puede servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mire, nuestro presidente, creo que fue la semana pasada, en uno de sus mensajes, dijo, es que la política no es para enriquecerse. Y el expresidente de Uruguay, José Mujica, en una ocasión dijo, José Mujica es un ateo, ¿no? Y lo ha dicho abiertamente, dijo que la política tampoco era para los que se querían enriquecer. Para enriquecerse, dicen ellos dos, pues hay el emprendimiento, ¿no? Pongan una empresa y ahí generen dinero, no se vengan a la política, menos se vengan a la iglesia. La iglesia no es para eso. Si lo que alguien quiere, no está mal que un cristiano ponga una empresa, ¿no? Y que genere dinero ahí, no. Varios reformadores en Alemania y en Suiza les dijeron a los que estaban en sus iglesias, si tienen los recursos, abran empresas y páguenle bien a sus trabajadores. Hacían énfasis en eso, paguen buenos sueldos y van a prosperar. Y eso es totalmente válido para aquellos que están en una iglesia como miembros, pero el que quiera servir no debe de venir con esa idea de enriquecerse, porque no va a pasar. Si pretende servir al Señor bien, el Señor nunca nos va a dejar, pero no, la idea no es hacer dinero. Para eso no está la iglesia, y el pastor no está para enriquecerse. Son muchos los ejemplos que dio la Escritura
sobre cómo la codicia y el amor por el dinero llevó a la destrucción a personas que estaban sirviendo al Señor. ¿Se acuerda de Jesse, el siervo de Eliseo? Que dijo cómo Eliseo no le pidió nada ¿cómo se llama? Al capitán sirio, Naamán. Yo voy a ir a pedirle algo. Y sí, le pidió. Obviamente él no sabía que no había sido enviado por Eliseo, y sí le dio unos vestidos y le dio dinero. ¿Y qué hizo el Señor? Eliseo le dijo: es tiempo de enriquecerse, que la lepra de Naamán se venga sobre ti. Y eso pasó. Balaam quería maldecir a Israel porque estaba deseando que le diesen las riquezas prometidas. Y Dios hizo hablar a su burra, ¿no? Para que se detuviera, pero estaba tan cegado por el amor al dinero que no desistió. Acuérdese también de Judas Iscariote. Él tenía un interés económico. Él creía que Jesús iba a establecer el reino físico, el reino de Dios físico, y pensaba: si yo soy de los cercanos a Jesús, pues tal vez me nombra el secretario de Hacienda cuando ponga cuando establezca el reino aquí, y pues ahí está lo que yo quiero. Cuando se dio cuenta de que Jesús no estaba hablando de un reino material, sino de uno espiritual, es que también se motiva a traicionarlo y a venderlo por 30 monedas de plata. Entonces, todo aquel que se acerque al ministerio con esta mala intención va a terminar haciendo cosas como Jesse, como Balaam o como Judas, vendiendo a su maestro por 30 monedas de plata. En el versículo 4, el apóstol Pablo dice: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto también se va a establecer para los diáconos en el versículo 12. Tiene todo el sentido del mundo. El líder debe de tener a su casa pues ordenada. El no hacerlo siempre trae malos resultados. Acuérdese de Elí. Elí era sumo sacerdote, era el juez de Israel de ese tiempo, y no tuvo en orden su casa. Sus 2 hijos eran unos barbajanes y eran unos profanadores del templo. Y eso trajo terribles consecuencias para la gente, porque lastimaron a gente dentro del ministerio. Mucha gente iba con todo su buen corazón llevando la ofrenda que habían preparado para Dios. Y pues todos tenían una idea más o menos de cómo era el sacrificio y qué etapas había del ofrecimiento del sacrificio. Y estos 2 ya eran hombres, llegaban y profanaban la ofrenda, y con un trinchete sacaban los pedazos de carne que ellos querían comerse. Y había gente que les decía: oye, no, espérate, la ley dice que te debes de esperar y que estas partes son de Dios. Espérate a que esto se termine. Y les decían: quítate o te lo voy a quitar por la fuerza. ¿Cómo cree que se sentía esa gente? Muy mal. Mire, hay momentos, en este punto los hijos de Elí ya son adultos, pero Elí podía hacer muchas cosas porque era el sumo sacerdote y era el juez de Israel. Él tenía toda la autoridad para castigarlos como se debía. El castigo no era quitarlos nada más del ministerio. Lo que habían hecho con las ofrendas era digno de muerte. Cualquiera que profanase una ofrenda de
de lo sagrado a Dios, era reo de muerte. Nunca se animó a hacerlo Elí y trajo malas consecuencias sobre ellos. Los dos mueren en un mismo día. Cuando a Elí le dan la noticia de la captura del arca, muere también, y el Señor quita a la casa de Elí del sumo sacerdocio. Entonces es bien importante. ¿Sabe cómo puede tener éxito? Instrúyanlos desde chicos. La Escritura señala: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si ya son grandes sus hijos, pues no puede. No, honestamente es como que difícil que les dé un barazo, ¿no? Y a veces si están en su casa, o a veces los castigos, bueno, sí los puede castigar, restrínjales el dinero, eso es muy efectivo, de verdad, que se vuelve algo muy, muy efectivo. Pero si ya están casados o ya tienen una vida, son independientes, no los puede tratar como a niños chiquitos, pero sí les puede estorbar. Dios da muchísima sabiduría para estorbar a los hijos. No tiemble en hacerlo, hágalo. Y el versículo 6, ya casi estamos acabando. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito refiere a un inexperto, a alguien que carece de experiencia y de conocimiento bíblico. Por eso es que no se debe de tomar a la ligera el pastorado. Yo a veces digo, me gustaría conocer muchísimo más. Y de verdad que me gustaría conocer muchísimo más, ¿no? Y hay personas que creen que con 2 años de haber estado en un instituto ya la hacen. Hay quienes sí, obviamente hay gente a la que Dios capacita. No estoy diciendo que no es posible, por supuesto que es posible, pero se necesita experiencia en muchas áreas. ¿Por qué? Porque en el ministerio uno trata con un montón de situaciones. Pero en lo que más se necesita experiencia es en la palabra de Dios. Mire, la edad no es una situación. Más adelante en el estudio de la carta, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: no dejes que te menosprecien por tu edad. Pero es que él estaba capacitado. Si vemos, todos los siervos de Dios pasaron por un periodo largo de capacitación. O sea, Pablo no lanzó a Timoteo al ministerio así, lo trajo como discípulo personal un buen número de años. Los mismos discípulos tuvieron un curso intensivo de 3 años y medio con el Maestro, con Jesús. Y hasta después de haber sido llenos del Espíritu Santo es que salen a realizar la obra de Dios. El mismo Pablo pasó por un tiempo de reflexión y de instrucción. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar la misma situación. Josué pasó muchos años a los pies de Moisés. Samuel pasó muchos años en el templo junto con Elí. Y veamos a los reformadores. Lutero pasó muchos años de estudio, y los demás reformadores también, porque se necesita de una verdadera capacitación para poder enfrentarse a los retos del ministerio. El versículo 11 es súper interesante. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí se está dirigiendo a las mujeres, porque hay mujeres que pueden servir, y las esposas de los diáconos
y de los pastores están en el servicio también y no se le escapan al Espíritu Santo. Hay requisitos también allí. ¿Y qué deben demostrar? Fidelidad, honestidad, no ser dadas al chisme. Cuando dice ahí no calumniadoras, se refiere a eso, que no sean dadas al chisme. Deben de poseer también la misma cualidad de sobriedad, es decir, la capacidad de poder ver y analizar las situaciones de una manera clara y objetiva a la luz exclusiva de las Escrituras. Y el apóstol Pablo va a cerrar este apartado diciendo en el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estar en el ministerio y servir es algo de mucho valor, es algo de mucha honra ante los ojos del Señor, porque el Señor nos está confiando el cuidado de sus ovejas. Es por eso que no se debe de tomar a la ligera. Todos debemos de tener este deseo de servir, todos, pero tenemos que tener presente lo que el Señor está demandando de nosotros también, porque al que mucho se le confía, mucho se le va a exigir también. Todos los que servimos a Dios vamos a ser llamados a cuentas y a veces no me gusta pensar tanto en eso porque, bueno, sí lo pienso, ¿no? Pero es para ponerse a temblar. Es para ponerse a temblar, porque imagínense lo que es que el Señor nos llame ya en su presencia y tengamos de qué avergonzarnos y nos diga, buscaste el dinero en lugar de buscarme a mí, o dañaste deliberadamente a tal o cual persona, no te preparaste bien e hiciste esto y esto. No es cualquier cosa, es una responsabilidad grande, pero también la de los diáconos, porque los diáconos y eso aplica a todos los servidores en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios también les ha delegado un lugar de honra, una responsabilidad, y hacer mal uso de esa responsabilidad puede dañar a las personas y a las ovejas del Señor. Y quiere que el Señor lo llame a su presencia. Hey, ¿te acuerdas de tal y cual situación? Todos fallamos, obviamente. Nadie aquí en esta vida se va a librar de algún desliz, ¿no? Y podemos pedir perdón y el Señor nos perdona, pero cuando se hacen las cosas de manera deliberada es otra cosa. Entonces debemos de tomar con seriedad esto. Debemos de tomar con seriedad el compromiso. Y porque nos está Dios dando algo precioso, pero implica mucho también. Hay mucho por qué rendir cuentas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza, que es para darnos ánimo, porque tú quieres que todos te sirvamos. Tú quieres que todos nos involucremos en el servicio de tu iglesia, no solamente en la gran comisión, pero también que participemos en el servicio de tu iglesia. Pero quieres algo también especial, porque nos estás confiando el funcionamiento, nos estás confiando el cuidado de tus ovejas, no son nuestras, de tus ovejas.
y queremos hacerlo de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, porque no es una cosa sencilla de hacer. Te pedimos tu Espíritu Santo. Él es el dueño de la iglesia también, y Él es el que está aquí en medio de nosotros, y te pedimos que Él nos ayude, te pedimos que Él nos guíe, que nos ayude a despertar el hambre por conocer más tu palabra, que nos ayude a tener un buen testimonio dentro y fuera, porque tenemos que ser luz y no queremos ser una luz opaca, sino una luz que alumbra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues espero que salga animado, hermano. Y mire, yo creo que cuando esto se acabe, que pues ya no está tan lejos que cuando empezó. Dios de verdad va a querer mover a su iglesia y nos va a poner a trabajar. Y yo creo que Dios nos está preparando para ese trabajo que Él quiere hacer. Entonces prepare su corazón, porque viene mucho que hacer. Y bueno, nos vemos el domingo a las